Dios te bendiga, mi amado hermano en Cristo. En esta oportunidad traigo un tema muy importante para nuestra vida espiritual. Y hablaremos hoy sobre la fe. Y sobre todo saber que por medio de la fe a la palabra de Dios se pueden hacer milagros. Pero también saber que si la esperanza se pierde, allí no hay fe. Y es lo que quiero hablar en este video. Hola, mi nombre es Joel García. Dios me ha llamado para predicar su palabra. Y estoy usando también esta plataforma de YouTube para cumplir este mandato. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, te pido que te suscribas y le des a la campana de notificaciones para que cuando suba un nuevo video pueda llegarte y pueda acompañarlos en esta travesía en la cual Dios nos ha permitido caminar en este mundo para que su nombre sea exaltado, sea glorificado en nosotros. Amén. Que la paz del Señor esté sobre su casa, sobre su familia. Y comenzamos con este tema tan importante para la gloria de Dios. Quédate hasta el final del video, que será de gran bendición para ti. En gran manera, ¿qué tan visible es tu fe? ¿Dónde está tu fe en medio de la tormenta de la vida? ¿Es tu fe una fe que vence o una fe que se da por vencida? ¿Qué obras dan testimonio de la genuina fe que hay en ti y que hay en mí? Qué hermoso es conocer los siguientes casos en donde nuestro Señor Jesucristo le preguntó a sus discípulos: ¿dónde está vuestra fe? Donde sanó a un hombre gracias a la fe que había visto, donde se maravilló gracias a la fe de un centurión, y donde dijo a una mujer: qué fe, que su fe era tan grande. Además, también reflexionaremos acerca de la importancia de las obras como evidencia de una fe genuina en nuestras vidas, usando la palabra de Dios, que es lo más importante. En el primer caso, el que reflexionaremos, lo conoceremos leyendo en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 1 al 5. Dice: entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aun a la puerta. Y les predicaba la palabra de Dios. Le predicaba en todo tiempo el Señor. Donde iba predicaba. Y ellos se maravillaban de la autoridad del Señor. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podrían acercarse a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho, el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Una fe visible es una fe que actúa. Una fe visible es la fe que no se da por vencida frente a los impedimentos, y una fe visible es una fe que se muestra a favor de otras personas, ayudándolo, como en el caso de aquí, que vinieron 4 y trajeron este paralítico. La fe se hace visible al identificar una necesidad y luego decididamente, inexistentemente busca ayuda divina. La fe siempre encuentra un medio, la fe siempre encuentra una salida. Tu fe y mi fe deben encontrar el camino hacia nuestro Dios Todopoderoso. Jesús estaba allí para sanar y perdonar. Habían obstáculos, pero la fe se hizo visible al buscar la manera para estar delante del Señor. La fe se hace visible cuando buscamos con persistencia al Señor hasta obtener su bendición. Cuando se hace visible nuestra fe, Dios la honra. Recordemos que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. En segundo caso, en el que reflexionaremos sobre el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 22 al 25. Y dice la palabra de Dios así: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y le dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento y el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: maestro, maestro, ¿qué perecemos? Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza.
Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y decían unos a los otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas mandan y le obedecen? Cuando estamos en medio de la tormenta de la vida, es fácil pensar que Dios ha perdido el control y se ha quedado dormido. A menudo nos consume la desesperación, pero cuando pensamos que estamos a merced del viento, del destino, y Dios no viene a socorrernos, eso nos hace desviar nuestra fe. Dios es soberano y Él lo controla todo. Y es aquí, en el momento de la tormenta, donde nuestra fe debe hacerse visible y confiar, ya que Dios está en la barca con nosotros. Peligramos o peligros vendrán y momentos donde sentiremos que nos ahogaremos. De esta manera nuestra fe es expuesta a prueba. Si acudimos al Señor en estos momentos de peligro, debemos estar seguros que Él vendrá a nuestro socorro. El mejor medio de silenciar nuestros temores es presentarlos a los pies de Cristo. Y no hay tormenta que no pueda calmarse delante del poder, la autoridad y la gloria de Dios, y en eso debemos estar confiados, mis amados hermanos. ¿Dónde está vuestra fe?, les preguntó el Señor a sus discípulos. Al verlos llenos de temor, existen dos grandes razones para que los discípulos no sintieran temor e hicieran visible su fe en ese momento. Primero, ellos llevaban consigo en la barca al Señor de los cielos y de la tierra. Y segundo, llevaban la palabra segura de Jesús, quien les había dicho: pasemos al otro lado. Mas ellos no confiaron al principio en eso y tuvieron temor. Despertaron al maestro desesperado. Recordemos que la fe, cuando se pone en Dios y en lo que Él ha dicho, y si Dios lo ha dicho, eso debe darte seguridad. En momentos de tormenta es donde somos desafiados a que nuestra fe sea visible, palpable en el mundo natural. Gloria a Dios. En tercer caso, en el Evangelio de Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídelas, pues da voz detrás de nosotros. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar del pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su amo. Gloria a Dios. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiere. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Analicemos lo siguiente. Cuando clamó esta mujer a Jesús, el pasaje dice que Él no respondió palabra. Aunque la mujer tenía una fe grande, Jesús no le concedió la bendición de inmediato a ella. Clamó y por un momento el Señor no respondió la palabra. Él decidió esperar para darnos una gran lección de fe. Preguntó: ¿acaso no era correcta su oración? La oración era la correcta. ¿No era un caso de suma necesidad? Claro que lo era. No era tan ferviente como debía ser el clamor. Era intensamente ferviente. ¿Acaso no tenía fe? Sí, su fe era grande. Solo debía llegar al punto de hacerse visible. Hay situaciones que requieren una prueba de fe antes que una recompensa de fe. Ahora bien, después de un silencio llegó a la respuesta del Señor, aunque al parecer con una palabra áspera de parte de Él. Pero la fe de esta mujer llevó a tener grandes pensamientos acerca de Cristo.
Cristo le había hablado del pan de los hijos, pero ella le respondió lo siguiente: ¿cómo tú eres el generoso amo de la mesa de la gracia? Sin duda, hay abundancia de pan en tu mesa. Hay tanta abundancia que los hijos no serán perjudicados de que los perrillos sean alimentados. Ella reconoció el poder y la autoridad del Señor. A esta mujer le pareció que la mesa del Señor estaba bien surtida y que todo lo que necesitaba para sí era una migaja en comparación. Su fe era inquebrantable. Tener grandes pensamientos acerca de los problemas nos llevarán a la desesperación. Tener grandes pensamientos acerca de Dios nos llevará a la paz. La fe de esta mujer se hizo visible a través de la sabiduría, humildad, mansedumbre y paciencia y persistencia. Hágase contigo como quieres, le dijo el Señor a la mujer. Tremendo, ¿verdad, hermano? El cuarto caso en el que reflexionaremos lo conocemos leyendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículo 5 al versículo 10. Dice: entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión, rogándole diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo a mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y él va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, a sus discípulos y a todas las personas que estaban allí: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Gran admiración sintió Jesús al ver la fe de este hombre. Pero ¿por qué lo consideró así? La fe de este hombre era una fe segura. Él no solo creía que Jesús podía curar a su siervo, sino que también podía sanarle a distancia. Él creía que no era necesario el contacto directo con el necesitado. Esto se llama una fe confiada. La fe siempre será honrada por Dios. Sea activada como en el caso del paralítico, o confiada como en este caso. Él también creía que podía curarle con una palabra. El Señor podía sanarle sin medicina y sin cualquier otra cosa, solo con su palabra. El centurión dijo: tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Con este hombre reconoció la autoridad de Cristo y el poder de su palabra. Oh, gloria a Dios. En el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que esta palabra de Dios es viva y eficaz. Este es el tipo de fe que Dios quiere que tú y yo tengamos. Y para terminar leemos Santiago capítulo 2, versículo 23, dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Y verdadera fe transforma nuestra conducta y nuestros pensamientos. Si nuestra vida no cambia, en realidad no creemos las verdades que decimos que creemos. Obras de servicio con amor no reemplaza la fe, pero sí son una prueba de muestra de fe en Cristo. La fe se traduce en obediencia a Dios y lo que ha dicho, y no solo se queda en la siguiente afirmación: yo creo en Dios. Debemos tener buenas obras con frutos que demuestran que nuestra fe es genuina. Hay quienes no necesitan decir que tienen fe. Sus obras que hablan de la fe que profesan lo dicen claramente. Este es el tipo de fe que Dios quiere que tengamos. Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje fue de edificación a tu vida, te invito a que nos comparta. Te invito a que te suscribas al canal y no olvides dejar tu comentario. Dios te bendiga, Dios te guarde y que nuestro Dios Todopoderoso haga crecer en ti esa fe. Y como dice la palabra: Señor, aumentanos la fe. Y esa palabra llegará a ti y el Señor aumentará la fe, creyendo su palabra. Por cuanto leí, eso creí.
a la palabra de Dios. Y mis palabras son espíritu y son las que dan vida, dice Juan 6:63. Dios te bendiga y Dios te guarde.